Vamos a empezar esta nueva serie de enseñanzas, como ya lo venía anunciando hace días. Van a ser más o menos unos 7 sermones que vamos a estar viendo diferentes pasajes, donde la Biblia nos va a ilustrar a nosotros cuáles son las marcas del ministerio pastoral o del pastor bíblico. Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña con respecto a los pastores de una iglesia. Vamos a ver, y queremos y deseamos ver, qué es lo que la Biblia dice de ellos, cuáles son sus requisitos y cuáles son su labor. Vamos a ver también cuáles son sus motivaciones, sus deseos. Y hermano, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vemos nosotros estos pasajes, teniendo tantos otros temas quizás para ver? Bueno, uno es que probablemente esa iglesia en un tiempo después, no sé cuánto, deberá tener pastores ordenados por la misma iglesia, llamados al ministerio. Y es de suma importancia, hermanos, que la iglesia pueda reconocer cuál es la labor, cuáles las motivaciones y cuáles deben ser los requisitos que a los hermanos que quieren ser pastores o desean el ministerio deben cumplir según las Escrituras. Entonces, estas enseñanzas, hermanos, las hago con este propósito, porque es de suma importancia, hermanos, para la iglesia entender qué es un pastor. Y es importante también para la vida de la iglesia saber cuáles son sus labores y qué es lo que él debe hacer. De hecho, la permanencia o no de una iglesia depende directamente del tipo de liderazgo que la iglesia tiene. Entonces el ministerio pastoral, hermanos, es muy importante, ya que nosotros como creyentes debemos saber qué es lo que un pastor hace, cuáles son sus cualificaciones, ya que esta iglesia deberá escoger por medio de la oración, por medio de una observación muy, muy minuciosa, cuáles serán sus pastores que sirvan en ella. Ahora, hermano, nosotros debemos entender y empezar por algo muy importante y tener algo muy claro. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es quien gobierna su iglesia, y de eso no tenemos duda nosotros aquí, hermanos. Y a Jesús ser la cabeza de la iglesia, hermanos, Él ha dado su palabra como el medio por el cual Él rige y Él gobierna y Él da límites y Él da instrucciones a su iglesia. Jesús mismo es el rey de su iglesia y, digámoslo así, el cetro con el que Él gobierna a su pueblo es su palabra. Entonces la Escritura, hermanos, es lo que Dios ha dado a la iglesia para que ella sepa qué es lo que tiene que hacer. Y lamentablemente, hermanos, hoy nosotros vemos el pragmatismo, y para los que no saben qué es pragmatismo, es aquella forma de ver las cosas, o es aquella filosofía que dice que debemos utilizar aquellas cosas que sirven o que dan resultados. Y vemos que hoy en día las iglesias, hermanos, son totalmente pragmáticas. El pragmatismo lamentablemente ha barrido con las iglesias de hoy en día. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque en las iglesias se hace lo que sirve, lo que da resultado, lo que atrae a la gente, lo que atrae a las personas, lo que funciona, sin saberse si lo que se hace o no es bíblico, si tiene fundamento en las Escrituras o no. Y muchas personas piensan, hermanos, que una iglesia tiene éxito, o se puede medir el éxito ministerial de una iglesia por la cantidad de personas que van a esa iglesia. Hoy en día pensamos, una iglesia como el G12, no, ahí debe estar el Señor porque tiene miles de personas. O vemos a la iglesia ministerial, wow, qué cantidad de personas tiene, debe ser que Dios está realmente bendiciendo este lugar. ¿Y qué decimos nosotros si hablamos de la iglesia católica? Si la medimos por ese estándar, la iglesia católica sería la iglesia más bendecida por Dios, porque tiene millones de personas alrededor del mundo. Si viéramos a los mormones, también podríamos decir exactamente igual. ¡Wow! ¡Qué cantidad de iglesias y templos tienen los mormones alrededor del mundo! Y si habláramos de los adventistas, diríamos exactamente igual. Pero hermanos, el pragmatismo no es realmente lo que la iglesia necesita hoy en día, hermanos. El éxito ministerial no se mide por la cantidad de personas que se alcanzan. No es por la cantidad de miembros, por la música que se toca, por las actividades que se hacen, o por la cantidad de ministerios, o por el edificio también. Muchas personas piensan que la iglesia es un edificio muy bonito, donde tienen que haber instrumentos y música y flores y adornos. Pero hermanos, no es eso. Dios mismo ha establecido cuál es el éxito de la iglesia local.
¿Y saben ustedes, hermanos, cuál es el factor realmente que Dios mide como éxito? ¿Cuántas de estas personas, no por la cantidad de gente que hay en la iglesia, sino cuántos realmente están viviendo a la luz de las Escrituras? Es lo que mide realmente el éxito de una iglesia. ¿Cuántas personas realmente aman a Cristo y desean servir a Cristo de una manera bíblica? ¿Cuántas personas en esta iglesia saben la voluntad de Dios, la conocen y la hacen? ¿Cuántas de estas personas sirven con un corazón sincero a Dios? Entonces Dios mismo ha establecido el estándar de su iglesia. Dios es el que ha puesto los cimientos y Dios dice qué es lo que en su iglesia se debe hacer, qué es lo que esta iglesia debe esperar y qué es lo que la iglesia debe buscar para asegurarse que está haciendo lo correcto delante de Dios. Y dentro de estos factores también, hermanos, digamos de éxito verdadero bíblico ministerial, está el liderazgo que ella tiene. Dios ha establecido también cuál es la medida del liderazgo, qué es lo que el liderazgo de la iglesia debe hacer y qué es lo que el liderazgo de la iglesia debe ser para tener un éxito bíblico, no bajo los estándares del mundo. Y eso es lo que vamos a ver dentro de estas semanas, hermanos. ¿Qué es un pastor? En esta mañana, hermanos, estaremos viendo, en primer lugar, las motivaciones del pastor bíblico. Veremos qué es lo que debe motivar a un pastor, hermanos, a servir a Dios y a su pueblo. Ahora, ¿por qué esto? Porque Dios está interesado, hermanos, en que la iglesia entienda qué es lo que sus oficiales deben hacer y cuál debe ser la motivación que debe haber en el corazón de sus oficiales o de sus pastores, ancianos, obispos. Es igual, es la misma palabra en el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia, hermanos, no debe ser ignorante de que es un pastor. Y la iglesia debe conocer las Escrituras, debe ser experta en las Escrituras, debe saber cuáles son los requisitos que conlleva hacerlo y para qué hacerlo. Ahora, si nosotros venimos a este pasaje de Primera de Pedro, en el capítulo 5, debemos conocer muy bien esta carta, para qué Pedro escribió esta carta. Y si nosotros vamos a Primera de Pedro, hermanos, fue escrita en un momento de mucha persecución, o a punto de mucha persecución, y Pedro escribe aquí, hermanos, de diferentes lugares en un área que se llamó el Asia Menor. Si ustedes me acompañan ahí a Primera de Pedro en el capítulo 1, mira lo que él dice ahí más atrás. Primera de Pedro capítulo 1, verso 1. Y voy a leer de las Américas. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro está escribiendo una iglesia, hermanos, dispersa por el Asia Menor, más o menos lo que es el territorio de Turquía hoy en día. Y esta iglesia, hermano, estaba por diferentes lugares, y Pedro escribe a ellos con el propósito de animarles y exhortarles y darles mucho ánimo en medio de la persecución. Si ustedes notan, ustedes leen Primera de Pedro, es una carta que habla mucho de la esperanza futura, de la esperanza viva, de lo que ha de venir en un futuro. Entonces Pedro le escribe esta carta a aquellos cristianos que estaban enfrentando la persecución, posiblemente bajo el emperador Nerón. Ahora, ¿por qué estos hermanos estaban padeciendo bajo Nerón? Porque Nerón buscó la manera de meter a los cristianos en un problema. Y precisamente lo que muchos historiadores dicen es que Nerón incendió la ciudad de Roma y le echó la culpa, inculpó injustamente a los cristianos. Y comenzó todo el mundo a perseguir a la iglesia. Entonces, en medio de esta difícil situación, hermanos, un emperador que fue de uno de los emperadores más crueles y más recios y reacios a la fe bíblica, bajo medio de mucha persecución, de mucha tribulación y de mucha aflicción, Pedro le habla aquí a los pastores de cómo deben ser ellos fieles en medio de una prueba y una aflicción tan grande como esta. Pedro les dice a estos hermanos, básicamente, que no era un momento para ellos escaparse, sino que en medio de la tribulación ellos debían ser fieles al llamado que Dios les había hecho a esos hermanos. ¿Y quién más, hermanos, si no es el apóstol Pedro mismo, que sabe por experiencia propia que era estar en persecución, en tribulación? Entonces, hermanos, la iglesia, hermanos, debe también entender y saber que las situaciones y las circunstancias pueden cambiar. Nosotros aparentemente vivimos en una, entre comillas, relativa paz,
Nuestra fe aún no es atacada abiertamente ni públicamente. Pero puede variar, hermanos. Y puede ser que la iglesia esté en diferentes contextos. El contexto de la gente que está en Irak, que está en el Medio Oriente, no es igual a nuestro contexto. Pero lo que Pedro nos quiere dar a entender aquí, hermanos, es que sea cual sea la situación, la labor pastoral es la misma. La labor pastoral es igual. Todos los pastores, hermanos, en cualquier que sea su situación, deben ellos procurar esto que vamos a ver en esta mañana, en este pasaje. Y para entrar un poco más en el contexto inmediato, vamos a leer ahí el versículo 12 del capítulo 4. Recordemos que Pedro le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo persecución, una iglesia que sufre, que es perseguida. Y noten ustedes ahí en el versículo 12 del capítulo 4 lo que dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Pedro le está diciendo esta aflicción que ustedes están teniendo del gobierno de Nerón. Es una prueba que Dios ha puesto, y esta prueba ha venido para probarlos a ustedes. Y Pedro les dice aquí a esos hermanos que no se sorprendan, que no se extrañen. Para el cristiano la aflicción debe ser algo normal, algo que no le toma por sorpresa, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Y leo de las Américas. Entonces Pedro le está diciendo a sus hermanos: no se sorprendan. Si viene aflicción sobre ustedes, es algo normal, es algo que todo cristiano, con lo que todo cristiano debe vivir. Y si vamos más adelante al contexto más inmediato, vemos la conexión entre el versículo 1 del capítulo 5 y los últimos versículos del capítulo 4, que nos dan un poco más de luz acerca de lo que Pedro está diciendo. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro está diciendo aquí que la aflicción, este sufrimiento, es el juicio de Dios sobre la iglesia. Pero nosotros pensaríamos acá que Dios está castigando a la iglesia. No, hermanos. Noten ustedes el versículo 12 que acabamos de leer. Dios está trayendo este juicio a modo de prueba a la iglesia, para que la iglesia pueda saber cuál es verdaderamente su fe, en qué está puesta su fe, y puedan ver realmente cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Versículo 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hermanos, viene el juicio de Dios, decía Pedro, empezó por la iglesia y luego vendría la aflicción sobre el mundo. Y Pedro dice: si con dificultad nosotros pasamos la aflicción, ¿qué hay de aquel pecador que no conoce a Dios? Pedro le da aquí una exhortación en el verso 19 a estos hermanos, y mire lo que les dice: los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ese sufrimiento viene por voluntad de Dios. Dios ha permitido que ustedes sean afligidos. ¿Qué deben hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hermanos, estos hermanos deben encomendar sus almas a Dios, haciendo el bien conforme a las Escrituras. Noten ustedes después el versículo 1. En la Reina Valera no lo dice de esta manera, voy a leerlo en las Américas porque da más luz. Miren lo que dicen las Américas: por tanto. Hay un por tanto ahí. El por tanto une lo que hay atrás con lo que sigue. Los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Por qué Pedro va a dar esta exhortación de las motivaciones de un pastor? Porque la iglesia estaba sufriendo y la iglesia necesitaba hacer el bien. La iglesia necesitaba encomendar su alma al fiel Creador. ¿Y cómo la iglesia iba a hacer eso? Teniendo pastores conforme al corazón de Dios. Por eso Pedro ahí les exhorta a ellos, a estos pastores, cuáles deben ser sus motivaciones bíblicas en medio de la aflicción, hermanos. Para que el creyente se entregue a la soberanía de Dios en medio de la aflicción, para que él pueda perseverar haciendo el bien, él necesita pastores que le ayuden, que le animen, que le alimenten y que le exhorten. Entonces Pedro les está diciendo a ellos aquí, a los pastores, cómo hacer esto en medio de la persecución que estaba purificando a la iglesia. Y si hay algo, hermanos, que Dios hace en la iglesia para purificar las aflicciones, Dios trae aflicción sobre la iglesia para mostrar quiénes son los verdaderos cristianos. Entonces Dios al mismo tiempo estaba juzgando al mundo y el juicio de Dios comenzaba por la iglesia. Pero Pedro dice aquí: no hay problema, hermanos, ustedes agárrense de Dios, hermanos, sigan haciendo el bien, perseveren,
Pero para eso yo voy a exhortar a los ancianos que están en la iglesia. Ahora, hermanos, si nosotros entramos a nuestro texto en esta mañana, veremos al menos unas 6 marcas o 6 motivaciones del pastor bíblico. Veremos 6 más o menos. Pero comienza aquí diciendo, hermanos, que hay ancianos en la iglesia. Dice el versículo 1: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, dice en la versión de las Américas. Noten ustedes, hermanos, que la iglesia debe tener ancianos, pastores, obispos, es igual, presbíteros. La palabra ahí para ancianos es la palabra presbítero, no es la palabra literal que nosotros vemos ahí en español. Y aquí la palabra presbítero o anciano se refiere a aquellas personas o hermanos que han sido llamados con una función específica. ¿Y cuál es esa función? Supervisar o sobrever a los hermanos de la iglesia. Los episcopos, la palabra más clara ahí. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor? Bueno, en primer lugar, la iglesia debe instituir a los pastores. La iglesia escoge a sus líderes. La iglesia escoge a sus ancianos. Y toda iglesia debe tener un anciano. Nosotros vivimos en tiempos posmodernos donde se huye de la autoridad absoluta o de las autoridades o de los estándares. Y la mayoría de iglesias hoy en día ya no, los pastores no se llaman pastores o ancianos, ahora se llaman conferencistas. Ya los pastores de hoy en día no supervisan a los hermanos, solamente se paran en una plataforma, en un centro de conferencia, ya no se llama iglesia, para motivar a los hermanos, para darles palabras que les gusta a ellos oír. Pero aquí Pedro le está diciendo y a los hermanos, a estos ancianos, puestos por Dios, como dice Hechos 14:23, vamos a leerlo rápidamente. Hechos 14:23 nos habla de cómo Dios colocaba ancianos en cada iglesia. Dice la palabra de Dios ahí. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dios colocó en cada una de las iglesias que leímos ahí, en Asia, en Bitinia, en el Ponto, ancianos en cada una de esas iglesias. Probablemente los apóstoles o los discípulos de los apóstoles habían establecido ancianos al principio. Entonces, a la luz de esta persecución que se encontraban, Pedro les da una exhortación. Pero antes de eso, hermanos, noten ustedes lo que Pedro les dice ahí en el versículo 1. Dice: yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro no era ajeno, no es indiferente al dolor de estos ancianos. Pedro estaba en el lugar de estos ancianos y él habla de la misma circunstancia que ellos estaban pasando. O sea, Pedro aquí no está por allá en el Caribe, en un tour por el Caribe, escribiéndole a los ancianos: bueno, hermanos, yo los exhorto a que perseveren, y él echándose viento por allá en un crucero en las Bahamas, hermanos. No, Pedro estaba con ellos ahí sufriendo, y Pedro sabía exactamente qué era sufrir. Ahora noten ustedes ahí, hermanos, que Pedro era un verdadero apóstol. Estas palabras son de un verdadero y genuino apóstol. Y miren lo que dice Pedro y su humildad. La humildad de Pedro dice: a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Los verdaderos pastores de Dios sufren con el pueblo de Dios. Ellos aman al pueblo de Dios, desean estar con el pueblo de Dios. Ustedes notan hoy los supuestos apóstoles de hoy en día, hermanos, no sufren. Ellos andan en jets, hermanos. Ellos tienen cruceros, ellos tienen barcos, yates, hermanos. Pero Pedro no tenía nada de esto y sufría con el pueblo de Dios. Ahora noten ustedes que es un verdadero apóstol y él no se cree más que los demás pastores. Él dice: yo soy un anciano como ustedes igual, sufro igual que ustedes, y mi testimonio es el mismo testimonio de ustedes, porque dice ahí: y testigo de los padecimientos de Cristo. Y eso tiene dos implicaciones. Una, Pedro había sido testigo ocular de los padecimientos de Jesús. Pedro mismo había estado con Jesús personalmente. Él había visto todos los sufrimientos. Recuerden ustedes a Pedro, él no es cualquier persona. Pedro había cortado la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Él había visto cómo Jesús le había pegado la oreja en un milagro. Pedro había caminado sobre el agua y se había hundido. Pedro había tenido mucha interacción con Cristo. No era cualquier hombre el que estaba hablándoles a ellos. Pero aún en medio de esto, hermanos, él tiene la suficiente humildad de decir: yo soy un siervo como ustedes. Él es un buen pastor.
Y los buenos pastores bíblicos, hermanos, conocen los sufrimientos del pueblo de Dios de primera mano. Un verdadero pastor conoce las necesidades del pueblo y sufre con ellos cuál es necesidad de sufrir, hermanos. Entonces noten ustedes ahí que Pedro, aunque es un apóstol y ha pasado por muchas experiencias, él podría haber dicho, es que ustedes no conocen a Jesús, yo lo vi personalmente, yo estuve con él, y ustedes no, ustedes lo han visto en películas, yo lo vi de verdad. Pero Pedro no habla con esa arrogancia, hermanos. Pedro es un pastor que ama al pueblo de Dios. Y esto quizás puede haber sido un motivo para que se exaltara por encima de los demás. Pero no les habla por encima, como un superior, sino les habla como un hermano de milicia, como un hermano que sufre juntamente con ellos, pastoreando a los hermanos, al pueblo de Dios. Entonces el verdadero servidor de Cristo, hermanos, no está al mismo nivel de los hermanos, sino que él también está al nivel de otros pastores. El hecho de ser apóstol a Pedro no lo hacía mayor que los demás. Él dice que él era un anciano más. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los verdaderos siervos de Dios no viven de títulos, hermanos, sino ellos aman servir al pueblo de Dios. Ellos aman servir a los hermanos. Ustedes notan hoy en día que hay una apostolitis por todo lado. Todos quieren títulos, todos quieren ser servidos, todos quieren tener la primacía en la iglesia, hermanos. Pero los verdaderos pastores de Dios son aquellos hombres que tienen testimonio, enseñan la verdad de Dios y al mismo tiempo no se creen más que los demás. Sirven a los hermanos. Entonces Pedro había visto a Jesús sufrir y él había estado en todos los eventos importantes de la vida de Jesús y por ende él llevaba el testimonio del Evangelio. Pedro estaba enseñando la verdad de Dios entre las iglesias. Y Pedro no solamente dice esto, Pedro sabe que él también estaba sufriendo con ellos, pero miren lo que dice Pedro en el versículo 1 en la segunda parte, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro decía, no solamente yo enseño la verdad, no solamente les enseño a ustedes que tengan esperanza, sino que yo mismo tengo esperanza también. Entonces Pedro sabía que él sufría por la causa de Cristo, pero él también sabía que él, igual que los hermanos, no tenía unas promesas especiales para él, sino que él iba a tener las mismas promesas y las mismas anhelo y deseo y esperanza que los demás hermanos. Entonces, hermanos, noten ustedes ahí la importancia, y lo primero que nosotros vemos en el pasaje es que un verdadero pastor de Dios no se cree más que los demás, está entre el pueblo. Noten ustedes también lo que dice ahí, a los ancianos entre vosotros. Los pastores huelen a oveja, hermanos, pasan tiempo con los hermanos, saben quiénes son los hermanos, se huelen con los hermanos, pasan tiempo con ellos, viven al mismo nivel de ellos. Ese es el corazón de un pastor que ama a Dios. Y en nuestro contexto, un pastor que realmente sabe que es animar a las ovejas en medio de la persecución. Entonces, hermanos, los pastores andan junto al pueblo de Dios. Ellos esperan las mismas promesas que Dios. Ahora recordemos que Pedro había estado en el monte de la transfiguración. Él había visto a Cristo allí, él observó la gloria de Cristo y él con toda autoridad les puede decir, yo espero una gloria venidera, porque yo lo vi en el monte de la transfiguración. Imagínense, si hay alguien que tiene autoridad para hablar de la gloria venidera, era el mismo Pedro, porque él había estado ahí. Él había visto a Cristo en primera mano y había conocido. Entonces notemos, hermanos, cuán importante es para un pastor, hermanos, estas motivaciones. Y eso que todo esto es el trasfondo, nada más el telón, porque vamos a entrar ahora a examinar cuáles son las labores más específicas de qué es lo que un pastor debe hacer. En otras palabras, veremos cuáles son las motivaciones que debe mover a un pastor para pastorear, valga la redundancia, el pueblo de Dios. Hermanos, vemos que un pastor es alguien en que los hermanos deberían encontrar ayuda, consuelo y ánimo y dirección, sobre todo en medio de la aflicción. Por eso se requería, y vuelvo y repito una vez más y hago el énfasis en este texto, se requiere que el pastor sea fiel, porque los hermanos van a necesitar hacer el bien y encomendar sus almas a Dios. Entonces para eso están los pastores, para animar, ayudar a los hermanos en tiempos difíciles, sabiendo aún que los pastores pasan por las mismas aflicciones que los hermanos. Por ustedes nunca ven jamás a Cash Luna ir a África, hermanos. Ustedes jamás verán a Guillermo Maldonado ir al Medio Oriente, al ISIS, a predicar el Evangelio. Jamás verán a Benny Hinn yendo a estos lugares peligrosos, hermanos. Benny Hinn va por allá, pero él va a su tarima y con el ejército de alrededor y vaya a hacer su show.
Él no va a las veredas, Él no va a los lugares más peligrosos a enseñar la verdad. Él lo hace de la comodidad de una tarima, hermanos. Eso no es compartir las aflicciones con los hermanos. Entonces, en primer lugar veremos, o en segundo lugar veremos la actitud hacia la obra de los pastores, versículo 2. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Y aquí la palabra pastorear significa, hermanos, básicamente enseñar a los demás hermanos. Ahora, ¿qué es lo que debe enseñar un pastor, hermano, a los hermanos? ¿Cómo los hermanos van a tener realmente esperanza en Dios? Enseñándole mis ideas, enseñándole mis opiniones, enseñándole visiones, sueños, lo que a mí se me ocurre, que creo que debe ser lo que aplica para una situación tan difícil como esta, hermanos. No, Pedro le dice aquí que deben pastorear la grey de Dios, y en el original griego lo que da a entender es que ellos deben enseñar la verdad de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Juan 21, cuando Pedro es restaurado por el Señor? ¿Cuál es la forma en que Pedro iba a mostrar el amor hacia Cristo? ¿Qué dice él? Cuida a mis rebaños, pastorea mis ovejas. Allí Jesús le recordó a Pedro la forma en que él iba a demostrar su amor. ¿Y el amor cuál era? Cuidando las ovejas. Y pastorear requiere cuidar, servir, alimentar, alertar al rebaño de Dios. Pero utiliza aquí la imagen pastoril para referirse al pueblo de Dios. Las ovejas requieren cuidado. Si ustedes van a la imagen, digamos, de las ovejas en el campo, las ovejas son animales que no se pueden guiar por ellas mismas. Ellas necesitan un pastor que las guíe, las lleve a tomar agua, las traiga. Necesitan un pastor que les cuide de los lobos, de aquellos que vienen a robarse las ovejas para comérselas. Eso es un verdadero pastor, y hacia allí es donde Pedro quiere llevar a los hermanos. Quiere llevarles su mente a las ovejas del campo. Ahora dice velando por él. Aquí la palabra velando por él significa supervisar. Es la palabra episcope. Significa velar, mirar. Entonces el pastor tiene una labor principal, hermanos. Una, enseñar la palabra de Dios. Segundo lugar, cuidar de las ovejas. Deben supervisarlas, deben mirar por ellas, deben guiarlas, deben alimentarlas. Ahora, hermanos, esto es muy parecido como al gobierno civil. Si nosotros vemos el gobierno civil, está compuesto por tres poderes. Un poder que es el poder legislativo, otro poder que es el poder ejecutivo y otro poder que es el poder judicial. La labor pastoral es muy parecida a estas tres labores, a estos tres poderes. ¿Por qué? Si ustedes ven en un país, el poder legislativo es aquel que está encargado de crear leyes. Bueno, en la iglesia los pastores no necesitan crear leyes porque las leyes ya están escritas. Dios las inspiró por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo las inspiró por medio de los apóstoles y los profetas. Entonces no hay necesidad de legislar nada, ni de crear nuevas leyes. En segundo lugar, nosotros vemos que el poder ejecutivo es aquel que lleva a cabo estas leyes y mira que se cumplen estas leyes. Y el poder judicial mira cuando estas leyes están siendo violadas y qué castigo se le debe dar a los que infringen la ley. Bueno, en la iglesia el pastor tiene una función muy parecida al poder ejecutivo. El pastor tiene que estar mirando que las ovejas estén viviendo la vida de Dios, que ellos estén realmente practicando la palabra de Dios, que ellos realmente estén llevando a cabo los mandamientos de Dios. Básicamente esa es la labor que tiene un pastor. Cuando Pedro habla aquí de supervisar o de velar por él, debe ver que las ovejas estén andando correctamente por el camino de Dios. Él esté supervisándolas. Ahora, no es como una supervisión digámoslo así, con autoritarismo, sino es mirando cómo ellos están viviendo. ¿Y qué pasa si una de estas ovejas vive en pecado? Bueno, muy parecido al poder judicial que castiga a aquellos que no, o les da disciplina, digámoslo así, a los que infringen la ley, o el poder legislativo. El pastor también debe, cuando necesario, disciplinar a las ovejas. La iglesia debe disciplinar a las ovejas. Cuando las ovejas se extravían, se pierden de su camino, ¿qué es lo que el pastor debe hacer? Traerlas de vuelta, mirarlas. Cuando las ovejas están tercas, él debe disciplinarlas, debe darles en amor. Eso, hermano, es la labor básicamente de un pastor. Pedro le está diciendo a sus hermanos: pastoríen el rebaño de Dios entre vosotros. Cuiden por él, miren por él, guíenlo. Ahora, note otra cosa aquí importante, otra observación en el pasaje. Dice, pastoread el rebaño de Dios. Hermanos,
Los pastores verdaderos saben que las ovejas no les pertenecen. Las ovejas tienen un dueño que murió por ellas, que las compró a ellas a precio de sangre. El pastor realmente es simplemente un administrador de la finca, hermanos. El dueño de la finca es otro, no el pastor. Vamos simplemente a darles de comer a las ovejas, a cuidar las ovejas, pero esas ovejas no son nuestras, es de Dios. Y lo que Pedro le está aquí recordando a estos hermanos: este rebaño es de Dios. Jesús lo compró con su sangre. Él mismo fue a una cruz. Yo lo vi ir a la cruz, yo lo vi allá sufriendo, y sé que Él nos compró con su sangre. Entonces noten ustedes, hermanos, por qué un pastor debe mirar y cuidar, y por qué las ovejas de Dios son tan importantes para Dios. Porque costaron a precio de sangre. Por eso un verdadero pastor es aquel que ama a aquel pueblo que Dios también ama. Un pastor sabe qué tan importante es un alma que ha sido salvada por Cristo para el reino de Dios. Ahora Pedro nos dice después de esto, hermanos, cómo y cuáles son las motivaciones como tales de un pastor bíblico. Ya vimos que el pastor no se cree más que los demás, que un pastor vive entre las ovejas, él está con ellas, pasa tiempo con ellas. Este pastor les dice la verdad, conoce la verdad del Evangelio, él ha sido testigo de los padecimientos, él conoce el Evangelio muy bien, y él sabe y aplica la misma verdad a su vida, porque él también es partícipe y está esperando la gloria venidera. Pastorea el rebaño, lo cuida, lo supervisa, lo alimenta, mira por ellas, sabiendo que no es suyo, sabiendo que no es de su pertenencia, que no las compró él. Ahora Pedro nos va a hablar de cuál es la actitud. Miren lo primero que dice Pedro ahí: no por obligación, sino voluntariamente. ¿A qué se refiere Pedro aquí, hermanos? Aquí la palabra literalmente en griego es a la fuerza, o por coerción, por obligación, dice aquí en las Américas. Los que sirven a Dios en el pastorado, hermanos, lo deben hacer de una forma voluntaria. Ahora, si nosotros notamos aquí, pareciera que en el verso siguiente como que es algo muy parecido, también voluntario, pero la palabra ahí es diferente. La palabra que habla acá es que él lo hace de una forma que él escogió, el deseo por su propia voluntad servir al pueblo de Dios. No fue por obligación, no es porque le tocó. ¿Y por qué hablo de esto, hermanos? Porque en el ministerio muchas veces estamos propensos a ser perezosos, hermanos. Hacemos las cosas porque nos toca hacerlas. Toca predicar el domingo, hermanos. Bueno, busquemos algún sermón para copiarme y yo lo traigo el domingo. O bueno, es que toca ir a visitar a los hermanos, toca hablar con ellos. No. Pedro dice aquí que el verdadero pastor hace esto con gusto, no obligado. Voluntariamente él desea. Él conoce realmente la labor y él sabe. Él ama el rebaño de Dios y él desea servirlo, porque el rebaño pertenece a Dios y él sabe que Dios tiene un amor especial por ellos. Entonces el pastor debe hacerlo de una forma intencional, con decisión propia. Entonces los pastores, hermanos, son aquellos que sirven al pueblo de Dios no porque les toca, sino porque ellos desean hacerlo. Ellos se mueren de ganas por hacerlo. Cuando ellos preparan un sermón, lo hacen con todo el gusto, hermano, sabiendo que hay hermanos que serán alimentados con la palabra de Dios y muchos de ellos serán exhortados. Y Dios producirá en ellos lo que Dios quiere de ellos. Eso es lo que hace un pastor verdadero, hermanos. Sirve de una forma con una voluntaria, con decisión propia. Entonces la actitud del pastor, hermanos, debe ser desinteresada. Lo que a él le debe motivar es el hecho de querer servir al rebaño de Dios. Es el deleite del pastor, hermanos. Entonces, si hay algún hermano que desea estar en el ministerio, no sabemos, hermano, no entra al ministerio por presión de los demás. Es que usted tiene cara de pastor, que usted habla lindo. Oiga, ¿usted nunca ha pensado en montar una iglesia, hermano? No, hermanos, no debe ser por esas motivaciones. Entonces la primera motivación que da aquí Pedro es por propia voluntad, por un deseo genuino. Un deseo, dice Pablo cuando lo examinemos en 1 Timoteo 3, un deseo que le consume, hermano. Un deseo que le consume a este hermano, de realmente desear servir al pueblo de Dios. Notemos el segundo aspecto. No por la avaricia del dinero, sino con deseo sincero.
Pedro en segundo lugar nos dice aquí que el pastor debe servir a los hermanos no con la motivación de sacar provecho económico de ellos. Ahora, ¿quiere decir esto que la iglesia no debería pagarle al pastor? No, hermano, eso no es lo que el texto está diciendo. No está hablando de la actitud de la iglesia, está hablando de la actitud de la persona que es el pastor. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios 9, 11 al 14, dice: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, miren lo que ustedes dirán hasta ahí. Este man volvió a los textos carismáticos. Yo escuchaba ese texto donde yo estaba. Uy, me quieren sacar la plata. Mira el versículo 12. Segunda parte. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al evangelio. No es obligatorio, hermano, que una iglesia pague a su pastor. Pero si ellos quieren que su pastor sea más efectivo en su obra, el pastor es mucho mejor cuando él hace la obra y se dedica a eso. Dice el versículo 13: ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Es cierto que la iglesia puede pagar a su pastor. Yo no estoy diciendo esto para que me paguen a mí, hermanos. No me interesa el dinero. No estoy aquí por esto, gracias a Dios trabajo. Ahora, no está mal, sino que el pastorado, obviamente sabemos que es un trabajo, como Pablo aquí lo enseña, pero lo que el pastor le debe mover no es la plata, hermanos. Entonces, todo ministerio que está detrás del lucro, hermanos, detrás del dinero, son personas que no están sirviendo con el corazón mismo de Dios. No es un pastor conforme a la voluntad y el corazón de Dios. Un pastor verdadero sirve con gusto y no por la plata. Él no busca enriquecerse a costilla de los hermanos. Quien está llamado al pastorado nunca buscará enriquecerse, hermanos. ¿Cómo sabe usted que una persona es un pastor verdadero? Esa persona no le interesa enriquecerse con la plata de los hermanos. Él no tiene amor al dinero, ni tampoco busca el dinero a través del ministerio. Y yo les digo una cosa, hermanos, es fácil enriquecerse a través del ministerio. Miren ustedes cuántas iglesias vemos alrededor, hermanos, a punta de mentiras. ¿Y cómo viven ellos, hermanos? Es fácil. Decir mentiras es fácil, y que la gente se las crea más fácil todavía. Vemos muchos malos ejemplos hoy en día, hermanos. Pero los pastores verdaderos, su corazón no está en el dinero, sino que lo hacen con un deseo genuino. Miren lo que dice el texto: un sincero deseo. Ellos quieren servir a Cristo y a su pueblo. ¿Qué decía Jesús? Y ese texto también lo vamos a ver en Juan 10. ¿Qué dicen los asalariados en Juan 10? Ellos solamente están por la paga, hermanos. Cuando viene el lobo, cuando viene el peligro, ¿qué hace el que es pago? Deja las ovejas tiradas y se va, hermanos. No le interesa la salud espiritual de sus ovejas. Por eso hay muchos hoy que no hablan en contra de la falsa doctrina, porque ellos, en el momento en que hablan de falsa doctrina, la gente se va de la iglesia y comienza la plática a bajar. Comienzan a dejar de ganar. Pero el pastor verdadero sirve aunque no le paguen un peso, hermanos. Y con esto no me estoy alabando tampoco, hermanos. No es mi propósito alabarme aquí, ni el hermano Robinson. Sino que el verdadero pastor, hermano, sirve aunque no haya una gratificación económica. Él lo hace todo de corazón, por amor al pueblo de Dios. Versículo 3. Ya vimos en primer lugar la conducta de la pereza. El pastor no debe hacer las cosas con pereza porque le toca, por presión. Segundo, no debe buscar un beneficio económico, monetario. O sea, me explico una vez más: el pastor no debe buscar volverse rico a través del ministerio. La iglesia le puede pagar lo necesario para que él viva una vida decente, necesario, pero nunca enriquecerse. Es como donde yo estaba, y eso lo digo así sin pena. Ese señor donde yo iba, él decía que él prefería no vivir en el vergel, porque es que pues los hermanitos vivían como en un estrato muy abajo. Entonces, no, que el vergel se veía como mucha la diferencia. Entonces fue a ir detrás de la Mercedes-Benz en una casa quinta. Y lo digo sin pena, hermanos, porque nosotros debemos denunciar a los falsos maestros. Y él hacía eso. Y entre nos íbamos a pie, en un carro muy bonito. Hermanos, eso no es. Tercero, la conducta personal hacia los hermanos. ¿Cuál debe ser? Versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Hermanos, el tercer aspecto que Pedro nos habla aquí
de la conducta del pastor verdadero es que el pastor verdadero no es el tirano, no es el mandamás de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque todo parte de que el rebaño es de ¿quién? De Dios. Él no puede ser señor y amo de la iglesia. Los pastores verdaderos son solamente, como yo dije, los capataces, hermanos, los administradores de la finca. Dios es el dueño, Él es la cabeza de la iglesia y ningún pastor verdadero jamás usurpará el lugar prioritario y principal de Cristo. Él es el pastor principal de la iglesia. Él es el dueño. El pastor en la iglesia, hermano, no es el dictador de las ovejas. Y qué malos ejemplos tenemos hoy en día, hermanos. Cuánta gente manda y se inventa cosas de hombres, mandamientos de hombres para pisar a los hermanos, para pasar por encima de ellos. ¿Cuántos pastores se creen mucho más que los hermanos? Les dan órdenes, les exigen obediencia, no a la escritura, sino a sus propios mandamientos inventados. Están lejos, hermanos, de la actitud cristiana de los pastores del Nuevo Testamento. Y la palabra que usa aquí Pedro para hablar de señorío es la palabra katakuriostes. Noten ustedes que está la palabra curios ahí, señor. Y katakuriostes denota la actitud de control y señorío que busca un beneficio personal. ¿Por qué creen ustedes que estas personas, hermanos, manejan y manipulan a la gente así? Porque ellos buscan exaltarse por encima de los hermanos. Por eso ellos quieren tener señorío, quieren ser los señores de la iglesia. Y usted los ve, ellos son los señores de la iglesia. Nadie les puede refutar, nadie les puede corregir en amor, nadie les puede decir nada porque ellos son los ungidos de Jehová. Pero hermanos, el verdadero pastor de las escrituras no busca ser servido, él busca servir a los hermanos. Él es ejemplo de servicio. Miren lo que dice Pablo ahí, de Pedro, perdón. Dice, siendo ejemplo, demostrando ejemplo del rebaño. Por eso la vida del pastor, como lo veremos más adelante en otros sermones, debe ser una vida ejemplar. No una vida perfecta, porque obviamente la perfección está reservada para el día de la glorificación. Pero el pastor debe vivir una vida moral, una conducta moral que sea digna de imitar. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. El pastor, en vez de mandar, él debe ser el ejemplo en la iglesia. Su conducta debe ser ejemplar si él busca guiar a las ovejas del Señor. Ahora dice un comentarista aquí, dice en Warren Wiersbe, la gente quiere seguir a aquellos que practican lo que predican, hermanos, y les da un buen ejemplo a imitar. Por eso, hermanos, un pastor verdadero se esfuerza en poder vivir lo que él predica, hermanos. Y esa es la gran lucha de los que predicamos, poder vivir a la luz, al estándar de lo que nosotros predicamos, hermanos. Entonces el pastor no es el mandamás de la iglesia, no es el que hace lo que le place y lo que le da la gana en la iglesia, hermano, poniendo programa, inventándose métodos, inventándose cosas que Dios no ha mandado, sino que él humildemente se pone como ejemplo a los hermanos para modelar la vida cristiana. Así es que él debe pastorear a la iglesia de Dios. De hecho, lamentablemente, nosotros vemos en la Biblia un ejemplo de señorío en la iglesia. Ustedes ven allá 3 de Juan, versículos 9 y 10. Miren lo que dice Juan a esta iglesia, dice 3 de Juan 9 y 10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfaciendo con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Hay un déspotes en la iglesia en la que Juan le estaba escribiendo. Lamentablemente esto es lo que vivimos hoy en día, hermanos. Los pastores no son siervos, son los que buscan ser servidos en las iglesias. Dicen que son el dueño de la iglesia. Por eso ustedes ven que muchos dicen, es mi iglesia. Pues si tienen razón, es su iglesia, no la del Señor, no la iglesia de Cristo. Ahora, el siervo de Dios no es el dueño, y al no ser el dueño, él no es el que decide qué se hace en la iglesia o no, como Diótrefes. ¿No te ustedes que Diótrefes decía, yo escojo este no, este entra, este sí? Usted es líder hoy, ya no es líder mañana. No, hermano, eso no es así, no es a dedo. El déspota piensa que él es la regla máxima de la iglesia. Pero hermanos, el pastor es el administrador de la casa de Dios. Dígame qué es más fácil, mandar o ser ejemplo. Es más fácil mandar que ser ejemplo. Por eso, hermanos, los que aspiramos a ser pastores debemos vivir una vida moral irreprochable.
Ahora noten también ustedes ahí, hermanos, ¿por qué no debemos tener señorío? Noten ustedes el pasaje, lo que dice ahí. Versículo 3. Sobre los que nos han sido confiados. Dios ha confiado a los pastores, a su pueblo, los pastores. Estas ovejas nos han sido puestas por Dios. Dios espera que los pastores sean fieles a lo que Dios les dice que deben hacer. Por eso Dios se los ha dado. Dios espera que nosotros hagamos las cosas como Él lo ha dicho en su palabra. ¿Qué pasa cuando yo hago las cosas a mi manera de ser? Nosotros profanamos el ministerio santo de Dios y el encargo de Dios mismo, hermano. Cuando yo empiezo a enseñar mis propias opiniones, cuando yo empiezo a predicar más la Biblia, cuando comienzo a predicar mis experiencias, mis visiones, mis sueños, hermano, eso es blasfemar y eso es contra Dios, es profanar el santo ministerio que Dios ha dado a los hombres. Entonces, por eso Dios en su providencia, hermanos, provee de pastores y maestros para el cuidado de su pueblo. ¿Y cuál es la labor de nosotros? Cuidar de aquellos que Dios nos ha puesto a nuestro cargo, sabiendo que es un privilegio servir al pueblo de Dios, hermanos. Dice la Biblia que unos ángeles quisieran predicar el evangelio y no lo hacen, no lo pueden hacer. Está reservado únicamente para los hombres. Entonces, hermanos, en todo lugar donde hay elegidos de Dios, en una congregación local, todas hacen parte del cuerpo de Cristo, universal de Cristo. Y cada partecita del cuerpo de Cristo ha sido confiada a hombres llamados por Dios. ¿Y qué requiere Dios de estos hombres? Que sean fieles, hermano. ¿Usted nota en algún lado en el texto que dice que el siervo de Dios da resultados? No, hermanos. Los resultados están únicamente para ¿quién? Dios da el resultado. Dios pedirá de nosotros fidelidad, hermanos. Es como el caso de los papás. Dios le pedirá cuenta a los papás que los niños no se convirtieron. No, hermanos, porque Dios es el que convierte a los hombres. Dios pedirá también de los padres fidelidad, si fueron buenos padres y obedecieron a Dios en lo que Dios les decía que debían hacer. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, los pastores? Y si los pastores son fieles, noten ustedes el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Notan ustedes por qué un pastor no hace las cosas por pereza? ¿Notan ustedes por qué un pastor no está motivado por el dinero? ¿Notan ustedes por qué un pastor verdadero no está motivado por el señorío? Porque la motivación máxima de un pastor bíblico, ¿sabe cuál es, hermanos? La gloria de Cristo. Él sea quien va a premiar a los pastores, hermanos. No hay dinero que pueda comprar, hermanos, la gloria de Cristo. No hay por más que yo trate de ser el dueño de la iglesia, que no se compare con tener la gloria de Cristo. Y noten ustedes que Pedro le inyecta ahí la esperanza futura, que está por toda la carta. Y cuando aparezca el príncipe y los pastores, él está hablando allí en la segunda venida, el día del juicio, hermanos. Los pastores pasarán delante de Cristo para ser juzgados. Y como les digo, allí que se juzgará a los pastores, su fidelidad, hermanos. Pedro aquí habla de la esperanza venidera que la guarda a los creyentes. Es una carta que contrasta la vida a la luz del sufrimiento y la gloria eterna, y los pastores no son la excepción, hermanos. Los que fielmente siguen el patrón de Dios con respecto al pastoreo de la iglesia, ellos recibirán una gran recompensa. Ahora, ¿por qué recibirán una recompensa, hermanos? Porque esa es la motivación bíblica de un pastor. Él desea que Cristo sea el que le exalte, hermanos, no los hombres. No buscamos agradar a los hombres, hermanos. No buscamos agradar a los hombres. El pastorado no es una labor fácil, hermanos. Se requiere una ayuda sobrenatural para llevar a cabo esta labor. Y si se requiere una ayuda divina, también habrá una recompensa divina. Entonces, ¿por qué es lo que motiva a un pastor? ¿Qué es lo que debe motivar a un verdadero hermano, siervo de Dios, a servir al pueblo de Dios? Que un día él será premiado por Jesús mismo. Una recompensa que vendrá de Dios mismo. Y Pedro lo sabe muy bien, porque él estuvo con el pastor de los pastores. Pedro tiene la certeza de que Jesús aparecerá un día. Y aquí la palabra en griego dice príncipe de los pastores, pero en el griego es el sumo pastor, en la cabeza de los pastores. Quiere decir que todos estamos por debajo de Cristo, no como algunos que aún están por encima de Cristo. Como dice en Reina Valera, príncipe de los pastores. Y Jesús es el pastor principal de todo el rebaño de Dios en todos los tiempos, y Él es el que pastorea de una forma perfecta a la iglesia. Ahora, nosotros fallamos
sirviendo a Dios. Pero Jesús es el pastor perfecto. Él conoce perfectamente nuestras necesidades, pecados, debilidades, y a Él tendremos los pastores que dar cuenta algún día, hermanos. Un día. Todos los pastores verdaderos están sometidos a Cristo. Y Él vendrá un día a evaluar nuestra fidelidad, hermanos. Vendrá a ver qué es lo que realmente nosotros hicimos. ¿Qué es lo que tiene perseverando un pastor bíblico, hermano, a pesar de la aflicción como Pedro acá? ¿Qué es lo que tenía Pedro siguiendo ahí, firme, alimentando a las ovejas? El hecho de que un día Jesús le daría su corona de gloria. Jesús nos preguntará ese día, hermanos. Y yo creo que Jesús nos va a preguntar esto. ¿Alimentabas a mis ovejas? ¿Cuidaste de las almas de mis ovejas? ¿Buscaste a mi oveja perdida? ¿Protegiste el depósito del Evangelio? ¿Cuidaste la verdad bíblica? ¿Fuiste firme en la vigilancia contra los lobos? Una muy importante. ¿Amaste a mis ovejas? Jesús dará una corona, hermano, de premio. Ahora, no es una corona literal, es una cuestión metafórica que Pedro usa aquí. Ahora, ¿por qué Pedro habla de una corona? Porque en esos tiempos, en el tiempo antiguo, a los corredores de maratón y a los que corrían en las Olimpiadas se les daba una corona de laureles. Y esas coronas, como eran hechas de plantas, se marchitaban. Pero Pedro dice aquí que esta corona es inmarcesible, en otras palabras, inmarchitable. Eso es lo que significa inmarcesible. Se da una corona que no se marchitará. La corona del pastor fiel es una corona que no se marchita, es inmarcesible. Y esto, hermano, debe motivar a los pastores, a los que quieren ser pastores, que no deben trabajar sino para Cristo. Nosotros predicamos aquí, hermanos, para Cristo. Yo predico aquí, me paro todos los domingos, hermanos, porque quiero agradar a Cristo. Obviamente servirles a ustedes, pero agradar a Cristo. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque muchos hoy en día trabajan para ser famosos. Muchos trabajan para tener mucha gente en la iglesia. Otros trabajan para tener mucho dinero, hermanos. Otros para hacerse un gran nombre. Pero el pastor verdadero trabaja para tener una corona incorruptible, hermanos. Él busca la aprobación de su Señor. ¿Sabe qué busca un verdadero pastor? Un día que el Señor le diga, bien hecho, siervo fiel. Eso es lo que busca un pastor verdadero, hermanos. Entonces, como conclusión, un pastor verdadero, hermano, debe estar dispuesto a hacer la obra a la manera de Dios, bajo la dirección de Dios, y nunca a su propia manera. ¿Por qué? Porque en el día final será recompensada su obra, ¿o no? ¿Cuál es la motivación que encierra todas las motivaciones? Es Jesús mismo. Él es la motivación de los que han de servir en el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque vendrán momentos difíciles, vendrán pruebas, vendrán angustias, vendrá dolor, pero solo la recompensa eterna tendrá el suficiente poder en nuestra alma para hacernos perseverar y ser fieles a Cristo a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que se viene, hermanos. Eso es. Entonces, hermanos, ¿qué aplicaciones podemos sacar para terminar? 3 aplicaciones. Una, hermanos, si usted es un verdadero creyente de Dios, si usted realmente ha sido salvado por Cristo, usted es parte del rebaño de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Que debemos amar la iglesia. Debemos amar no solamente los que trabajamos en ella, sirviendo, enseñando y cuidando, sino también los demás hermanos. Debemos trabajar por la iglesia local. Debemos desgastar nuestra vida en la iglesia local. Una segunda aplicación, hermano, es que la iglesia debe conocer muy bien la función de los ancianos y de los pastores. Deben saber qué es lo que un anciano debe hacer. Ya después de usted ver este pasaje, hermano, ya usted tiene más claridad de qué debe hacer un pastor, ¿cierto? Ya usted dice, bueno, ya sé lo que él tiene que hacer y por qué lo debe hacer. Y tercer lugar, yo pienso que esto es uno de los más importantes. La iglesia debe considerar, deben entender qué tan difícil es ser un pastor bíblico. Deben entender un entendimiento del ministerio cristiano. Deben entender cuál es el amor de Dios por la iglesia. Que Dios da a pastores conforme a su corazón, hermanos.
pastores que realmente aman el pueblo de Dios. La iglesia debe considerar el trabajo, hermanos, de los que presiden la iglesia. No es cualquier trabajo, hermanos. No es cualquier cosa. Estamos trabajando con el pueblo mismo de Dios. Eso es lo que ustedes deben mirar, hermanos. Piensen ustedes a veces cuál es el trabajo que tienen los que predican, los que enseñan, los que cuidan. ¿Por qué molestamos a veces tanto? Hermano, ¿usted cómo está? Hermano, venga, hablamos un rato. Hermano, ¿cómo va, hermano? Es para eso. Queremos supervisar, hermanos. No con señorío. No como que, oye, ¿usted por qué está comprando 3 libras de chocolate más en la plaza? No, hermanos, no es eso. Es ver cómo está el estado de su alma. Usted puede comer lo que quiera, hermanos. Usted puede comprar lo que quiera. Es cómo está su alma. Es lo que más nos interesa. Eso es. Vamos a orar, hermanos, para terminar.